Bueno, pasemos a los especificadores del DSM-5. Estos son muy importantes en el momento de estar construyendo la historia clínica. Acá tenemos unos que pues mencionaremos rápidamente, pero vamos a profundizar en otros. Entonces, es importante mirar si, por ejemplo, la depresión cursa con ciclos rápidos, si es con características psicóticas. Acá es importante decir si las características psicóticas son congruentes con el estado de ánimo del paciente. Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga características psicóticas mientras se encuentra con el ánimo triste, mientras se encuentra con la sintomatología de lo que es el trastorno depresivo, es importante correlacionarlo. También, por ejemplo, si es con catatonía, si fue con un inicio en el periparto, en el caso ya de las mujeres embarazadas, y si se encuentra en remisión parcial o total de la sintomatología. Es importante mirar estas cosas en el momento ya de estar analizando al paciente. Ahora vamos a profundizar en lo que son estos ciertos especificadores. En cuanto a gravedad, hemos visto últimamente que hay personas que no se han actualizado en cuanto a esto, pero es de gran importancia saber que ya no se utiliza un listado de síntomas y decir, si tiene estos síntomas, lo vamos a clasificar como leve, como moderado, como grave, sino que en el caso del leve vamos a utilizar si pocos o ningún síntoma más de los necesarios para cumplir los criterios diagnósticos, se va a catalogar como leve. O sea, si apenas nos cumplen con los síntomas que nos dice el DSM, pues vamos entonces a clasificarlo como leve, si están los justos. También es importante mirar si estos síntomas, la intensidad de estos síntomas, cómo afecta la funcionalidad del paciente. Entonces, si tenemos a un paciente que ya, pues, o sea, puede ir a trabajar y eso, es importante mirar eso para lograr catalogar lo que es la gravedad. Si es moderado, entonces tenemos el número de síntomas, ya tenemos una intensidad más grave en cuanto a la funcionalidad, ya vemos un paciente un poco más deteriorado, pero no es lo suficientemente como para lo suficientemente grave como pues para catalogarlo dentro del criterio de grave. Yo sé que suena muy redundante, pero y ya cuando estemos dentro del grave, pues tenemos un número de síntomas que supera notablemente los necesarios para hacer un diagnóstico y la intensidad de estos síntomas ya le va a generar ahí gran malestar al paciente. Entonces vamos a ver un paciente que ya no quiere ir a trabajar, que para él ya va a tener un pensamiento ya que le genere malestar en su vida diaria. Entonces es importante mirar esto en el paciente ya depresivo. Y también vamos a mirar si el paciente tiene características atípicas. ¿Para qué sirve esto? Entonces, vamos a notar que muchas veces el cuadro clínico va a estar como un poco raro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el paciente en vez de una pérdida de peso, como se ve generalmente, vamos a ver lo que es que el paciente pues tenga un aumento de peso, que esté durmiendo mucho, que tenga, por ejemplo, una parálisis plumbia o que tenga pues un patrón prolongado de sensibilidad, de rechazo interpersonal, que entonces en este caso nos van a hacer pensar en otros tipos de trastornos mentales. También es importante mirar si tiene reactividad del estado del ánimo, es decir, si por ejemplo el paciente tiene un aumento en el estado de ánimo en respuesta, por ejemplo, que le pase algo bueno y pues ya el paciente se comience a sentir mejor. También no se cumplen los criterios para características con melancolía o catatonía. Es importante diferenciar este tipo de síntomas. Bueno, con patrón estacional, entonces, pues este especificador lo que más que nada lo que va a hacer es esto para que se aplique para el trastorno depresivo recurrente. Entonces, si ha habido, por ejemplo, una relación temporalmente larga entre el inicio de los episodios de la depresión, entonces, pues vamos a estar mirando eso. Por ejemplo, si la depresión comenzó, también es importante mirar si comenzó en ciertas estaciones y mirar cómo se encuentra pues la remisión de este paciente. Entonces, por ejemplo, si hubo un cambio en el estado de ánimo, es importante estarlo mirando. También si en los últimos 2 años se han producido episodios de depresión mayor que demuestre la relación con una estación durante pues el mismo periodo. También es importante mirar el número de episodios de depresión mayor estacionales y es importante pues estarlos describiendo con características melancólicas. Entonces, en este criterio más que nada vamos a clasificar esto, cómo se encuentra actualmente pues el paciente en cuanto a su sintomatología. Entonces, por ejemplo, si tuvo una pérdida de placer por todas o casi todas las actividades, si tiene falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros,
Y esto también vamos a encontrar ya pues a un paciente con una pérdida de peso importante, que tenga una agitación, un retraso psicomotor, que sienta culpa excesiva, por ejemplo, que chocó a alguien en la calle y esté todo el día pensando en eso, que esté eh, pensamientos que una persona que pues esté bien no lo afectarían de esa manera. También lo que es despertar pronto por la mañana y también es importante recalcar que, como se mencionó anteriormente, acá es como para resaltarlo, que la depresión pues acostumbra a ser peor en lo que es la mañana. Bueno, entonces, en cuanto a características ansiosas, esto también lo vamos a clasificar en lo que es leve, moderado, moderado grave y grave. Y pues acá vamos a mirar es si el paciente pues se siente nervioso, se siente tenso, si se siente inquieto, si tiene una dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones, si siente miedo, por ejemplo, a que algo horrible le pueda suceder, que esté todo el día ahí pensando que pues con cualquier cosita le puede morir. El individuo también pues siente que pues, puede perder el control de sí mismo. Entonces, dependiendo de ya, o le vamos a preguntar pues al paciente y dependiendo de la cantidad de síntomas, pues vamos a clasificarlo dentro de pues los distintos ítems que tenemos a continuación. Características mixtas, esto es importante saberlo para diferenciar esto de lo que es, por ejemplo, un trastorno bipolar. Entonces, pues estos pacientes van a tener, o sea, se van a parecer un poco porque van a tener un estado de ánimo elevado, expansivo, van a tener un aumento en lo que es el autoestima, sentimientos de grandeza, van a estar así un poco más habladores. También pues va a tener fuga de ideas, su experiencia, aumento de su energía, también una participación aumentada o excesiva en actividades que pues, van a tener consecuencias dolorosas y disminución en la necesidad del sueño, que como vimos a continuación, pues también se puede presentar en otros trastornos mentales.